Los niños brillantes y curiosos son un recurso natural de las naciones del mundo. Deben ser cuidados, apreciados y alentados. Tenemos que darles herramientas para aprender a pensar. Esta frase es una frase de Carl Sagan. Muchas gracias, Lila, de mi corazón. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y de estarte presentando a toda la gente hermosa que nos ve. Como siempre digo que me da mucho gusto, pero ahora el gusto es porque esta mujer maravillosa es mi hermana. Es mi hermana Lila y ella trabaja, bueno, ahorita les voy a dejar mejor a ella el micrófono para que nos diga ella cómo trabaja, con quién trabaja y cómo encontró este camino de vida que tanto le gusta. Hermana mía adorada, te dejo el micrófono, te va a hablar de ti. Pues muchas gracias. Pues soy psicóloga educativa y trabajo con niños de altas capacidades. Creo que a mí me gusta mucho como hacer siempre el énfasis de los niños con altas capacidades y cómo me acerqué a ellos, te voy a contar. Cuando yo estaba en la carrera, me acuerdo que en el día uno, casi, alguien dijo así como, pues, o sea, hay educación especial para personas con discapacidad y para niños genio. En ese momento les llamaban niños genio, ¿no? Yo dije así como, ¿o que existe algo así? ¿No? Nunca lo había escuchado y de ahí fue como ponerme a buscar en la biblioteca de la escuela los dos libros que había, porque no había nada, ponerme a buscar por todos lados y recorrer a lo mejor universidades para ver cuántos libros sacaba, ¿no? Y también conseguí súper poquitos. No había mucho, estoy hablando a lo mejor de, bueno, no a lo mejor, a principios en el 2000, y pues no había mucha información. No es que no había información, no había mucha información en México. ¿No? Entonces, pues busqué por donde pude, busqué quién se especializaba, no había, había una señora que es pues la gurú de las altas capacidades en México, es una señora ya muy grande y que ella pues trajo el tema en los 80, en los 90 desapareció, en 2000 ya estaba súper borrado del mapa y entonces pues la empecé a buscar por todos lados, aparte me acuerdo que ella tenía un diplomado y entonces así me decía, cuando lo abra, yo te marco. ¿No? Y yo creo que esperé el diplomado como 5 años y literalmente me marcó un día así de, ya lo tengo, empieza hoy. Y yo, ¿cómo hoy? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y pues ya empecé a tomar el diplomado con ella. O sea, creo que fue una búsqueda como complicada porque no era un tema del que hubiera en México. Ahorita ya si te gusta, pues googleas, bueno, googleas y hay cosas en México, hay grupos, hay, pero en esa época había bien poquito. ¿No? O sea, como que sí encontrabas, ah, ¿quién aquí en esta universidad se dedicó? Pero yo creo que el tema no cuajó y entonces ahora se dedica a déficit de atención. Y alguien aquí, ¿no? Como que nadie, o sea, no había mucho. Entonces, pues me quedé como un poco con eso de buscar, buscar, y así fue como empecé. Cuando acabé me fui a hacer el doctorado a España, justo en esta línea, donde ahí sí había muchísimo, y lo que estaba muy padre era la posibilidad de, pues yo ya había leído, ¿no? O sea, como que yo había leído sobre ella y que ella me dijera, y que esta persona, ¿no? Los me dijera, pues sí, yo voy a ser tu tutora, ¿no? Yo te voy a acompañar, yo te voy a formar. Entonces dije, ah, pues vámonos, me fui para allá. Y estuve pues con ella, ahí aprendí muchísimo, aparte fue muy curioso, porque la verdad es que yo quería trabajar con niños de altas capacidades y leía y decía, es como, quiero ver uno, ¿no? O sea, como si fuera así un ser único, un extraterrestre que no hubiera, ¿no? Que nunca hubiera visto ninguno. O sea, a pesar de que yo leí todo eso, pues yo sentía, no, no he visto ninguno, ¿no? Y en la asociación cuando nos hablaban de uno, yo decía, bueno, es que yo lo quiero ver, ¿no? Lo quiero conocer. Y un poco cuando ya estuve en España y los vi, dije, bueno, yo ya conocía a muchos, o sea, yo tenía compañeros así, o sea, no son seres tan raros como dicen, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene altas capacidades y a lo mejor pasa toda la vida como, pues, muy intensa o, pues, pensando en otra cosa o que no le gusta la escuela, o sea, más bien tenemos como un concepto equivocado de lo que son las altas capacidades. Y de pronto, o sea, porque ahorita que ya conozco, o sea, es impresionante, o sea, es tan fácil encontrar, o sea, de verdad, bueno, digo, ya tengo más años de experiencia, ¿no? Pero, o sea, por todos lados, o sea, de verdad en todas las escuelas, o sea, te diría hasta, voy a una fiesta de niños y dices, ese niño tiene las capacidades, ¿no? O sea, no era como cuando yo empecé así de, quiero ver uno, uno. Como si fueran alienígenas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Así, como si estuvieras, como que tuviera que desenterrar así a uno, ¿eh? O sea, no, pues están por todos lados y un poco como esta parte de Carl Sagan, ¿no? O sea, son niños curiosos que necesitan, pues, este acompañamiento.
Y pues ahí empecé, tuve la oportunidad de trabajar en programas de enriquecimiento para niños, en programas, la verdad es que eso estuvo muy padre, en Europa, pues en programas internacionales de intercambio con los niños, ¿no? De diferentes países, y entonces hacíamos programas de enriquecimiento y nos íbamos de viaje con los niños, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy padre. Y pues siempre he estado metida en esto, regresé y dije, bueno, tengo que ver qué hago aquí. Empecé primero en la universidad, ¿no? Porque pues aparte yo venía de un doctorado, donde me hablaron de investigación y todo, yo quiero regresar a hacer investigación, ¿no? Y sí me gustó, pero yo decía, pues no estoy con niños. O sea, sí podía estar con los niños a través de los estudiantes, ¿no? De vamos a hacer un programa y los estudiantes hacían las cosas, pero yo no estaba con los niños. No, yo estaba como en las revisiones que los estudiantes habían hecho de los niños. Es como que sí tenía estas ganas de, no, necesito estar con niños y fue cuando ya dije, bueno, voy a empezar a trabajar más bien yo directamente con niños, pues ofrecer esta parte de identificar a los niños, de enseñar a los papás, ¿no? De acompañar a los maestros, ¿no? Para que sepan cómo. Y justo también por esa época también había un programa, bueno, hay un programa increíble que se llama Pauta, y es un programa que lo que busca es enseñar ciencia a los niños, ¿no? Y ellos jamás estaban pensando en niños de altas capacidades, ¿no? Eran científicos que decían, bueno, ¿por qué la gente no llega a ciencia? Pues, y les dijeron, oigan, pues es que hay que ir a traer a los niños desde chiquitos, ¿no? O sea, no traerlos ya en la universidad, no traerlos en la prepa, hay que traerlos desde chiquititos, cuando no tienen como complejo con hacia la ciencia o hacia las matemáticas. Entonces, este programa, pues, estaba enfocado en ciencia y en realidad bueno, es un programa enfocado en ciencia, pero pues llegan muchos niños brillantes y curiosos, ¿no? O sea, es algo que les atrae naturalmente. Entonces, como que de verdad fue como el lugar pues de mis sueños. O sea, de hecho, cuando en la entrevista me dijeron, o sea, ¿por qué quieres estar aquí? Y dije, porque yo no sabía que esto existía, pero mi tesis de licenciatura fue ¿cómo enseñar ciencia a los niños de aptitudes sobresalientes? ¿No? O sea, vamos, es lo que ustedes hacen y es lo que yo soñaba que algún día podría hacer, ¿no? O sea, cómo, bueno, ni siquiera ciencia, cómo desarrollar habilidades científicas, Wow. ¿no? Entonces, pues empecé ahí, estaban como un poco cambiando su forma de ser, su modelo, ¿no? Porque habían estado como muy enfocados, como de una enseñanza a lo mejor más divertida, pero muy tradicional, ¿no? O sea, más seguían enfocados en aprende esto, aprende, y se habían dado cuenta pues que sí atraían, pero que querían cambiar. Entonces tuve la oportunidad de entrar y remodelamos todo, ¿no? Así de, no, vamos a cambiar, así, y creo que hay algo que platicaba mucho con un compañero de ahí, decía, lo que me gustó mucho es entrar como un lienzo en blanco, ¿no? Así de, Bueno, pero eso está hermosísimo, Lila, porque pues yo creo que es un sueño que muchos podemos tener y decir, me están dando la oportunidad de de volver realidad mi sueño y de poder meter las manos al fondo con esto, ¿no? sí, no, o sea, de verdad, porque sí era como un poco, bueno, no un poco, era totalmente, pues es una asociación civil y un programa de la UNAM, entonces digo, poco presupuesto, pero carta libre es lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Y digo, en eso no hay restricción, vamos a pensar, vamos a trabajar de esta manera, vamos a empezar a vincularnos con científicos, qué tal si nos dan una plática, qué tal si vienen a platicar con nuestros niños, qué tal si le decimos, oye, te llevo unos niños y tú eres el mentor directo uno a uno. O sea, empezamos a conseguir cartas, ¿no? Y nos acercamos también a los científicos de otros países, o sea, mexicanos, pero que estaban en el extranjero, y entonces nos venían y nos contaban las experiencias. Entonces, pues creo que en ese sentido ha sido como, bueno, fue ese inicio, ¿no? Y el seguir construyendo y todo eso, pues creo que así, un sueño, ¿no? O sea, siempre que hablábamos mucho, mi compañero y yo, o sea, en eso le decía, es que él, o sea, él empezó a diseñar como la parte de sistemas detrás de esto, y entonces decía, es que es un sueño, ¿no? O sea, para él era un lienzo en blanco lo de sistemas, porque no había nada, pero todo lo demás yo decía, bueno, es que está padrísimo como dices, porque siempre llegas como a hacer cosas, pues hay que hacer esto, ¿no? O sea, se está haciendo esto y tú llegas y te incorporas, pero aquí más bien es como, pues aquí hacemos esto, pero carta abierta, ¿no? O sea, tú eres la coordinadora, hazle como quieras. Digo, tenemos que hacer esto, tenemos que conseguir esto y todo. Por ejemplo, justo particularmente ahí muchos tenían como trabajaban a partir de primaria. Y yo, pero ¿por qué no tenemos niños de preescolar? Están muy chiquitos. Y yo, no, yo quiero niños de preescolar. Pues consíguelos. Bueno, pues los consigo. Pues los consigo, ¿no? Y aparte sí, bueno, pero convence a los talleristas que les den. Y yo, pues los convenzo. ¿No? Los convenzo. Digo, yo creo que todavía no están muy convencidos, ¿no? Todavía los ven muy chiquitos, pero
Pero, o sea, en esa parte como que había como esta libertad de hacer, entonces, pues es algo padrísimo, digo, ahorita, cuando yo me fui de coordinadora justo en la pandemia y me pasé solo a trabajar con los de preescolar, pero teníamos, o sea, trabajábamos con 2,000 niños, digo, ahorita ya ha crecido mucho en pandemia porque justo la eventualidad se prestó para un crecimiento tremendo, pero pues han pasado por pauta, no sé, o sea, 15,000 niños, o sea, sí, no es como de, "Ay, hemos atendido a 5, ¿no? O sea, sí es un número tremendo. Claro, ahora, perdón que te interrumpa nada más para señalarle a la gente que nos mira que una de las preguntas que yo te quería hacer antes era cómo eso te entusiasmaba. Entonces, bueno, con tus palabras y tu expresión es obvio, pero ¿cuál es la gratificación que tú derivas de poder acercar la ciencia a los niños chiquititos y a los de preprimaria y a los de primaria, pone, pero desde los chiquititos? ¿Cuál es esa gratificación que tú derivas de ahí? ¿Sabes? Digo, me dijiste de enseñar la ciencia. A mí me gusta la ciencia, ¿no? Una parte de mí como que quiso dedicarse a la ciencia, pero nunca lo hice. Pero en realidad creo que no es enseñar ciencia en especial, sino como que estos chiquitos que te dicen que son curiosos, que son brillantes, que de verdad lo que necesitan es como encontrar qué les gusta, como que encuentren lo que les gusta, ¿no? O sea, como que de pronto así, el que hagan así, ¿no? Este match así de me gusta esto y no lo había encontrado y en la escuela me decían que no hacía nada y de pronto es como, no, o sea, no soy mal portado, no soy un tonto, no soy buenísimo, soy un súper científico. O sea, creo que, ajá, digo, yo lo enfoco en ciencia porque es como lo que he trabajado. Pero en realidad lo que a mí me apasiona mucho en este sentido es como identificar a estos niños y poderles como dar así como la chispa, así de tú tienes mucha luz y como prender la chispita. Creo que iría más, o sea, más que en específico, digo, porque es ciencia, ¿no? Pero, o sea, fuera de pauta, ¿no? En la parte personal que hago la identificación, pues he trabajado con niños que a lo mejor ha sido música, que a lo mejor son las ciencias sociales, que a lo mejor es el arte. Y entonces como que cuando los papás me dicen, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que estaba súper triste? Y yo, sí. Pues no, o sea, cuando me empiezan a mandar así, digo, no es que todos tengan que tener unos grandes éxitos, ¿no? O sea, no es que te tengan que volver los niños más exitosos como a nivel como social, pero digo, cuando de pronto es así como un niño ya tiene una empresa donde vende una banda para dormir, ¿no? Que él creó cuando era chiquitito. Otro se ganó un premio de la juventud, otro ya está, o sea, como que digo, wow, o sea, eso eso es como que lo que me encanta, o sea, como decir, híjole, o sea, ellos tienen un chorro de potencial y a lo mejor no se los habían visto y yo se los vi, ¿no? Y yo se los vi y les dije, por aquí. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Ahora, yo tengo otra pregunta. Este, mi adorada amiga Gabriela Monroy tiene un hijo, su hijo mayor, que es un chavo muy, muy especial. Y yo me acuerdo que debe haber tenido 3 años, te lo juro, cuando un día estábamos comiendo en su casa y llegó y le preguntó a su mamá, bueno, yo estaba con ella, nos preguntó a las dos, oye, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y espejismo? Yo así, Rank, 3 años y el niño ya con esas elucubraciones. Entonces, bueno, es un niño que puedes ver, o sea, estuvo muy bien estimulado, pero mi amiga nunca quiso que fuera una escuela especial, sino dijo, yo me voy a hacer cargo de la estimulación, pero quiero que vaya a una escuela normal porque quiero que socialice, quiero que conozca a otros niños como él. Entonces, bueno, sí se aburría en la escuela, pero sí es un muchacho ahora, bueno, ya es un señor ahora, que tiene 1,000 amigos, es divertido, toca la guitarra divino, su papá tocaba la guitarra espléndido y sigue siendo un hombre al que le gira la piedra durísimo. Pero también he visto y ha estado en este canal, al menos dos de ellos, en donde los papás, sobre todo alguien, en donde los papás lo tienen fuera de la escuela y del núcleo social para que vaya desarrollando y desarrollando y desarrollando. ¿Cuál es tu postura al respecto de esto? Creo que no tengo una postura, tengo una postura cuando conozco al niño. Ok. O sea, no es como una generalización. O sea, creo que hay niños a los que de verdad sí es como, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, si fuera va a estar mejor,
y a lo mejor a otros, digo, al niño, a la familia, al contexto, y a lo mejor otros es como, sí, pues vamos a seguir en la escuela. Ajá, ok, porque me acuerdo, hay un libro de este hombre que se llama Norbert Wiener, que él tiene un libro que se llama Mine Genius. Ahorita te digo, ahorita te lo encuentro mientras me vas platicando. Y él dice que fue difícil para él ser un niño, claro, en estos tiempos lo que tú dices, un niño genio, y que fue difícil para él. Pero, ¿qué más me puedes decir de esto? Y es difícil. Yo creo que en general, digo, aunque somos como cada vez más abiertos, yo creo que es difícil ser parte como de la diversidad, ¿no? Es no ser parte de la norma, Claro, ¿no? Todo lo que se sale, como que todavía nos cuesta trabajo. Y es curioso porque a veces uno piensa, ah, pues en las escuelas van a tener más apertura para el niño que tiene, pues a lo mejor alta capacidad. O sea, tristemente, bueno, no tristemente, no que sea tristemente, pero, o sea, no es cierto, o sea, no es verdad. Las escuelas no están como tan dispuestas siempre a trabajar con él, ¿no? Es como, pues si tiene alta capacidad, puede con lo que hacemos, entonces que hagan lo que hacemos, ¿no? claro, Así como, claro, claro. Bueno, ahorita que lo dices, ahorita ya están mucho más avanzados. Yo me acuerdo cuando yo iba en primaria, lo que se premiaba era ser niña momia, ¿no? Así, estar así, no dar lata, no hablar, no pararte, no nada. Y sí pienso, pues pobres criaturas, había una chava que se llamaba Luz Monroy, me acuerdo, y era súper inquieta, súper divertida, pero claro, todo el tiempo la andaban castigando porque era muy inquieta. A ver, ya encontré. Norbert Wiener fue un matemático y filósofo estadounidense conocido como el fundador de la cibernética. Acuñó el término en su libro Cibernética o el control y la comunicación en animales y máquinas y fue publicado en 1948. Entonces, esto es, pues, durísimo, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Ex Prodigy, y ese Ex Prodigy habla de su niñez y de su juventud siendo un niño prodigio. No sé si, él no sé si usa la palabra genio, pero sí usa prodigio. Entonces, yo nada más digo, imagínate en 1948, pues menos todavía, en el que te tenías que cuadrar a todo, ¿no? Y que no había espacio para esta diversidad y para esta posibilidad que los niños tienen. Y un día yo fui a una reunión con estos chicos en casa de nuestro hermano José, y era una gloria porque no había así de chiquititirititos, pero eran de primaria, impresionantes, que les apasionaba la astronomía, pero, o sea, no nada más era, ay, le gusta ver las estrellas con su abuelito. No, no, no. O sea, astrónomos haciendo cálculos, poetas escribiendo, una cosa maravillosa, Lila. sí, 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 no, y creo que el punto es como, o sea, encontrar, acompañar y dejar, ¿no? Dejar que eso florezca. Claro, claro. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, como mamá? Porque yo creo que, bueno, ya nos dirás tú qué tipo de habilidades tiene Michelle, pero ¿cómo le haces como mamá para resistir a la tentación de que sea universal, que sea una Leonardo da Vinci, que a lo mejor lo es, o para empujar lo que ella naturalmente busca? Por ejemplo, esto sobre todo para que las personas que nos escuchen que tengan hijos puedan ver cuáles son las potencialidades de sus hijos. Me la pusiste la más complicada porque creo que al trabajar con niños con altas capacidades, como mi primera lucha es como dejar de exigir, ¿no? Que mi hija haga cosas que a lo mejor pues no tendría que estar haciendo y que está bien que haga para su edad, ¿no? Porque a veces yo es como o sea, ver a los niños con altas capacidades, traen un libro padrísimo, yo digo, ay, se lo voy a enseñar a Michelle, ¿no? Y yo le digo, mamá, no me gusta, ¿no?
Entonces, creo que el primero, creo que justo es eso, ¿no? Como quitar las expectativas de lo que yo quiero que ella sea o que yo espero y tener la capacidad de abrir los ojos como grandotototes para ver, o sea, lo mismo que estoy pidiendo con los otros niños, ¿no? De vamos a abrir los ojos súper grandes para ver, pues, qué es lo que te gusta, para qué eres buena, dónde te tengo que ayudar, cómo te acompaño, y separarlo muy de lo que yo creo, de lo que yo diría, ay, es que me gustó, preferiría que ella no fuera esto, pues sí, sí es, ¿no? Si esto le gusta, pues acompañarla. Creo que esa es la parte más, pues más complicada, ¿no? Como ojos grandes y tratar de que sean ojos neutros, ¿no? No en el sentido de, ah, como que le gusta esto y esto a mí no, entonces se lo quito. Pero le voy a llevar sus libritos de ciencia, ¿no? Porque yo, o sea, como que sí se los llevo, pero pues si no los quiere, pues entonces digo, a lo mejor saco las crayolas y de, ¿no? A lo mejor ella es más artística, aunque no, no, no se me parte el corazón, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor, ¿no? O sea, como pues ir observando, digo, está chiquitina, ¿no? O sea, pues más bien ahorita también explorar intereses, ¿no? Enseñarle diferentes a ver qué le gusta. Claro, y fíjate que ahorita me estoy acordando, yo tuve un paciente cuando iba él en prepa y tenía o sea, un muchacho, no sabes qué adorable y qué positivo y qué todo, pero él estaba estudiando o apuntando para estudiar y de hecho entró al TEC con esto, pues para tomar el negocio familiar, una empresa familiar, ¿no? Y de repente empezó a tener problemas de que no dormía y no dormía, no descansaba, no dormía bien. Y ya todos los trucos caseros que a mí me habían dicho de que el té de plátano, o sea, absolutamente todo, la valeriana, la tila, todo, y no le funcionaba. Y entonces empezamos a trabajar en, ¿tú de veras quieres el negocio familiar? ¿Quieres involucrarte en el negocio familiar? Y el chiste, digamos, que yo les hago siempre es, ¿o quieres ser alambrista del Circo del Sol? Porque si tú quieres ser alambrista del Circo del Sol, pues con la pena para tu abuelo y para tu papá, que se busquen un CEO de su empresa y a lo mejor tú vas a estar en el patronato porque idiota no eres y puedes entender el general, pero no quieres llevar el día a día. Bueno, pues pasó un tiempo, los papás se fueron fuera a vivir, él se fue con ellos y de pronto entró a una academia de arte. Es el más dichoso, ya duerme bien, pinta todo el día, entonces, o sea, dije, es alambrista del Circo del Sol, eso era lo que él quería. Entonces, ese tipo de cosas, pues a él le tomó un poco más de tiempo, pero finalmente lo encontró. Y cuando yo te escucho, digo, qué delicia haber descubierto desde muy temprana edad que, o sea, yo voy a hablar de mí, que me gusta contar cuentos, que me gusta hacer teatro, que me gusta compartir con la gente, pero en el caso de que les gusten otro tipo de expresiones artísticas que son más sorprendentes, como que de repente, pues como nuestro querido Bruno, que es una cosa mala de cómo tiene todo aquí, cómo habla de tantos intereses que tiene, ¿no? Pero bueno, te dejo la palabra para que sigas lo que yo dije que despertó en ti. Pues digo, no, me hiciste pensar un poco en esa parte, en otra, porque tú dijiste cuando, o sea, cuando tienes que ser CEO y en realidad tú querías ser alambrista del Circo del Sol. Pienso, digo, también en cuando, o sea, que no siempre para lo que eres bueno es lo que quieres hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y pensando en estos chicos, ¿no? Y también acompañarlos y convencer a los papás. Lo mismo que me pasa a mí como mamá y todo, porque son buenísimos para la física. Pues sí, pero cuando es más feliz es cuando está haciendo teatro, ¿no? Y entonces así como, pues no importa que sea buenísimo para la física, o sea, quiere hacer teatro, papás. Claro, No, y claro. digo, o sea, te juro, y lo pienso tanto, o sea, yo también cuando cuando entré a educación, o sea, entré a educación porque llegó un momento, o sea, bueno, tú conoces esto, ¿no? Yo crecí creyendo que iba a ser abogada, o bueno, no iba a ser abogada, ¿no? Yo conocía la Constitución mejor que nadie hasta que de pronto, pues, digo, cuando se muere mi papá, bueno, cuando se muere nuestro papá, pues yo digo así como, no, no quiero ser abogada, o sea, ya que me dejan de hablar de derecho todo el día,
me doy cuenta que no quiero ser abogada. Entonces cuando a lo mejor digo, a lo mejor quiero hacer ciencia, a lo mejor, y después de estar un servicio social con niños, fue cuando dije, yo quiero trabajar con niños. Y llegué a mi casa así súper emocionada a decirle a mi hermano, a Carlos, así de, ya sé qué quiero ser maestra de preescolar. Y me acuerdo que mi hermano me volteó a ver y me dijo, así como eres muy inteligente, ¿cómo maestra de preescolar? Estudia algo de pedagogía. Y por eso entré a pedagogía, porque al menos estudié pedagogía, ¿no? O sea, como que él veía así como lo más bajo que... Y digo, ahorita lo pienso, así como en cada lugar ahora al que voy, ¿no? O sea, bueno, en Pauta, o ahorita que trabajo con la identificación de niños sobresalientes, o sea, lo que a mí me distingue de, a lo mejor de otras personas que hacen identificación o acompañamiento, es que yo, o sea, yo me especializo mucho en los más chiquitos, en los preescolares, ¿no? A lo mejor otros no los quieren, no les gusta trabajar con ellos, no están, yo con los preescolares. En Pauta, cuando me dijeron, puedes hacer lo que quieras, quiero que entren preescolares. ¿No? Entonces digo, creo que a lo mejor eso también a veces pasa, ¿no? Cuando como que de algo, digo, no me forzaron ni nada, pero como que cuando van a lo mejor menospreciando ciertos intereses o pasiones, ahí siguen, ¿no? Y creo que, digo, nos puede sacar de una forma, pues, siento que es muy productiva o la otra, pero otra a lo mejor te puede causar mucha frustración o enojo, no poder dormir, porque creo que esta sociedad juzgamos, ¿no? Como que hay cosas que son más valiosas y otras así como, ay, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Pues a lo mejor vas a ser un mejor skater que neurocirujano. O sea, a lo mejor como neurocirujano eres malísimo y a lo mejor como skater le cambias la vida a los otros chavitos que van a hacer skate, ¿no? Entonces creo que esa parte a lo mejor de seguir la pasión, pues es muy importante. Fíjate, ahorita que dices eso, hay un hombre que se llama Joseph Campbell, que ha estudiado, bueno, ya murió, estudió los mitos del mundo y empezó a ver cuál era el patrón similar de todos y escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Y él fue el primero que propuso este dichoso viaje del héroe, que por ejemplo lo podemos ver perfectamente bien en las películas de, ¿cómo se llama?, de Star Wars. Y él tiene una pasión, digo, tiene una frase que dice, follow your bliss, porque allí, si tú sigues esa pasión, donde tú creías que solamente había ventanitas, se abren puertas enormes, si tú sigues tu pasión. Creo que sí. Sí, Sí. sí. ¿Qué tan importante fue para ti? Yo supongo que mucho, pero quiero que se escuche el apoyo de tu mamá también. O sea, después de que papá murió, de pronto queda tu mamá a la mejor también con la idea de que no tenemos que seguir el mandato de papá, porque, bueno, ya ves que todas teníamos que haber sido abogadas, todas. Entonces, pobrecito, pero bueno, lo logró Con algunas. relativamente, ¿no? Al menos está Pepe y está Gaby. Pero el apoyo de los papás es precioso, es hermoso. Entonces, yo quiero hablar del apoyo que tú recibiste de tu mamá y eventualmente de Carlos después de que te dijo, bueno, pues aunque sea pedagogía, cuando empezó a ver cómo tú florecías. ¿Cómo fue ese apoyo familiar? Ay, pues digo, creo que mi mamá, cuando le dije así como, yo le dije, quiero ser, digo, mi hermano ya me había dicho, no, al menos estudia pedagogía, pero mi mamá, pues no, yo creo que cuando le dije, ¿quieres ser maestra? Pues fue, bueno, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Ya no quiero ser abogada? No, bueno. O sea, como que creo que ella eso es como, pues lo que yo le hubiera dicho que quería hacer, o sea, jamás, ella sí no me cuestionó, así, ay, como pedagogía, no sé qué, ¿no? O sea, pues va, ¿no? Y me acuerdo de, pues, o sea, y cuando yo empecé con esta parte de las altas capacidades y los congresitos o los pequeños eventos que había, que hacía esta señora, la verdad es que como éramos 10 personas, éramos bien poquitos, y sí traía como muy buenos ponentes, de Estados Unidos sobre todo, pues eran súper caros. Entonces sí me acuerdo que yo así, mamá, necesito tu ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, se juntaba mi regalo de Navidad, cumpleaños y todos los eventos, ¿no? O sea, como que ella me ayudó mucho como podía en esta parte como para que yo pudiera hacer estos eventos y también pues cuando le dije, y me voy, ¿no? Me voy a hacer doctorado, ¿no? También en esa parte. Y creo que la otra como muy, muy importante es, digo, ahorita ya está más al pendiente de mí, pero
Pero antes, o sea, como que cuando, o sea, yo iba a los eventos de mis niños, los conocía, o sea, hay niños que todavía me mandan invitaciones, así me dicen, sabemos que a lo mejor tú no puedes ir por tu hija, pero pásaselo a tu mamá por si puede ir al concierto de Humberto. No, así como, claro, yo se lo paso. Sí, O sea, o sea, como que sí está muy involucrada. A lo mejor digo, no entiende la diferencia, pero, o sea, sí está muy involucrada en lo. claro. Bueno, ella misma, su formación Bueno, era trabajar con preescolares y era su pasión. sí, no, o sea, digo, eso siempre también digo, o sea, yo toda mi vida creí que iba a ser lo mismo que mi papá y al final creo que terminé más haciendo en esa parte lo que hacía mi mamá. Sí, eso está precioso. ¿Y qué más puedes decirle, por ejemplo? Pues aquí habrá más papás que chamacos escuchando. Cuando ellos detecten algo, ¿cómo le hacen? O, por ejemplo, si tú tienes un teléfono de contacto o un lugar a donde tú remitas a la gente para poder decir, ok, si tú detectas en tu hijo algo especial, pues sal de dudas de por dónde está su pasión, su dicha, su todo, y hazte consciente de cuál es tu papel como papá. O sea, porque yo sí creo que que los papás forman un núcleo, una red que tanto protege al niño, está bien, pero que luego no exagere uno con decir, bueno, mi hijo es prácticamente recién llegado de la divinidad. ¿Cómo voy a ir haciendo las cosas para saber quién es mi hijo, cuáles son sus capacidades? Y como dices tú con Michelle, no estarle exigiendo lo que ella no va pidiendo poco a poco, aunque sí eh, acercar al niño las posibilidades, ¿no? Acercar al niño a las posibilidades. Creo que esa es como siempre la recomendación que tengo así en mi informe uno, acercar al niño posibilidades. Pues creo que digo, yo diría, pues estar atentos. Creo que o sea, creo que un continuo que tienen los papás con los que platico es que me dicen así como, pues yo veía que hacía cosas diferentes, pero, o sea, digo, algunos sí dicen, me llamaba la atención o decía, wow, estas generaciones vienen más revolucionadas, pero como que decían, bueno, yo veía que, o sea, que para ser muy pequeño se quedaba como muy interesado en ciertas cosas, ¿no? Que es muy intenso, ¿no? O sea, cuando algo le gusta, intensea, ¿no? Hasta que cansa a todos, ¿no? Pero también puede ser muy intenso emocionalmente, ¿no? Así de, súper enojado, ¿no? Entonces, en esta parte, yo les digo también atento a lo que te dicen en la escuela, ¿no? Porque dicen, es que su hijo a lo mejor no pone atención y tú dices, pero ¿cómo no pone atención si aquí lleva 8 horas haciendo lo mismo y no se mueve, ¿no? Entonces, pues digo, creo que esas son algunas cosas que les diría, o sea, de entrada para fijarse, ¿no? O sea, si va por esta línea, ¿no? O sea, que tú veas, ah, pues, mi hijo a lo mejor pues, podría ser, ¿no? Un chico con altas capacidades, ¿no? Porque es como muy intenso sus intereses, cuando algo le gusta se súper clava, a lo mejor, digo, no es que siempre lo tenga que hacer, pero dices, pues, tiene un lenguaje, o sea, siempre he podido hablar con él como si fuera un adultito, ¿no? Aunque después me hago unos berrinches tremendos, eso no importa, eso son separados, ¿no? Pero, o sea, puede tener conversaciones, ¿no? O sea, como tú dijiste, ¿cuál es la diferencia entre una ilusión y un espejismo? ¿No? O sea, cuestionamientos que te sorprenden o que a veces no sabes ni cómo contestar, ¿no? Así como, pues, no sé, nunca me lo había preguntado. Exacto, exacto. Yo ese día con este Juan Carlos hasta le quería pedir su autógrafo. Sí, así, sí, no, o sea, cosas así que dices, pues no lo sé, ¿no? No sé por qué pasa eso. O sea, yo siempre comparto también uno de una niña con una manzana que dijo así como yo sostengo la manzana para que no se caiga. Mamá, papá, me pregunta a su papá, papá, ¿quién está sosteniendo la tierra? No, preocupadísima, ¿no? Y tenía 3 años, preocupación tremenda, así que el que la suelte nos caemos todos, ¿no? ¿Quién sabe a dónde? Claro, claro. Entonces, creo que en esa parte, o sea, como pues estar muy atentos, ¿no? O sea, también les gusta eso, pero también cuidando, ¿no? Lo que entonces, conocen a su hijo, ¿no? Entonces también, porque muchas veces también la otra razón por la que los identificas, digo, aquí estamos hablando diciendo, ay, está padrísimo, es sorprendente, pero también hay otros contextos donde tienes que se porta súper mal, es que no pone atención, es que no sigue reglas, ¿no? Entonces, como en esta parte, pues, o sea,
identificar, ¿no? O sea, como tener esto, guardar evidencia, juntar cosas, por si algún día tienes que hacer como esta evaluación, ¿no? De, o sea, pues, ¿qué es mi hijo? ¿Cómo es mi hijo? Y la otra, algo interesante, a lo mejor no siempre con evaluación, ¿no? Pero tú dices, si a tu hijo le gusta la pintura, pues llévalo a pintar, no lo pongas a hacer matemáticas, ¿no? O sea, aunque no te guste, o sea, hay una frase muy simpática, ¿no? Que dice, es como, si tu hijo se saca, o sea, 6 en matemáticas y 9 en pintura, ¿qué tendrías que hacer? Y te dice, pues meterlo a matemáticas para que suba sus calificaciones. Pues no, te ponerlo a trabajar pintura, es lo que le gusta, Claro, ¿no? Y nada más cuidar que no repruebe matemáticas, que vaya claro, pasando, pero, o sea, meterlo a la pintura. claro, claro, claro. Y fíjate, ahorita con esto también el decir aguas con las preferencias familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que tú y tu adorado marido son unos locos furiosos de correr, del ejercicio, de esto. Bueno, ¿y qué tal que ella quiere estar echada de panza leyendo ciencia, ¿no? ¿Cómo le haces para, bueno, por supuesto, siempre hay que integrar un poco de todo y tiene que ser ejercicio, pero no tiene que hacer las locuras que ustedes hacían de irse corriendo a Cuernavaca el día de su boda. Sí está complicado, ¿eh? Sí está complicado. Pero bueno, sí, o sea, pues ver qué quiere. O sea, sí cuesta mucho trabajo. Sí. Bueno, hermana dorada, ¿hay algún lugar donde la gente te pueda contactar o una página que le puedas dar a la gente pues para que se informen? Si te quiere alguien invitar a dar una plática. Pues mira, les puedo, sí, mi página está en construcción, entonces esa no la paso. En Facebook, en Psicopedagogía Sobresalientes, me pueden encontrar. Y Psicopedagogía sobresalientes. Psicopedagogía Sobresalientes, Dos sí. palabras. Ajá, Ajá. Ok, Psicopedagogía Sobresalientes. ok. En Facebook y en, bueno, no sé, mi teléfono, ¿lo doy? No, si como tú quieras, si quieres que la Bueno, gente te hable, digo, sí. Si sí, no, que te bueno, sí. busquen ahí. Bueno, digo, o si no, si van a la página van a encontrar mi teléfono. Mi Ah, ya. teléfono 55 40 58 49 47 o por correo ldelvalle14 @gmail.com. Y si les interesa también esta parte del programa de ciencias que les comenté, lo pueden encontrar en internet, ¿no? www.pauta.org.mx. A buscar, ¿no? Programa Adopte un Talento y salen todas las redes sociales. En este Perfecto. momento no me las sé, pero hay de todas. Pero ahí saldrán, ahí saldrán. Y bueno, una cosa que yo sí quisiera decir, por ejemplo, si te quieren llamar, antes de llamarte, que te manden un mensaje, se identifiquen, porque yo no sé tú, pero No a mí no me contesto. gusta contestar teléfonos que no tengo identificados. Sí, no, o sea, como que por mensaje seguro contesto y si es cierto, por llamada, pues no. Exacto. Ok, hermana, te amo con todo mi corazón, te quiero y te agradezco muchísimo esta oportunidad y déjame convertir esto en una vista de las dos para que nos podamos despedir las dos juntos, despedir las dos al mismo tiempo. Y bueno, ¿tú cómo te quieres despedir? ¿Con qué frase quieres cerrar? Y luego ya me pasas el micrófono a mí y yo me despido como suelo despedirme. Ay, sí, sí, Algo que quieras me... decir o quieres regresar a la frase de Carl Sagan inicial, lo que tú quieras. Quiero regresar a la frase de Carl Sagan inicial. No lo sé. Que no me dijiste que eran dos, hubiera tenido preparada, pensada otra, bien pensada otra, ¿eh? Pero a lo mejor como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿tú qué dirías? ¿Qué es para ti lo más gratificante de hacer este trabajo? Porque a mí lo que me interesa aquí en el canal, por supuesto que me interesa que se sepa que hay esto, pero me interesa compartir que las personas a las que entrevisto derivan una gran satisfacción y un gran bienestar de hacer lo que hacen. Digo, no me acuerdo bien cómo va la frase, pero hay una frase que decía esta parte como que cuando amas lo que trabajas, o sea, si amas lo que trabajas, tu trabajo deja de ser tu trabajo, deja de ser, o sea, que tu trabajo no es un trabajo sino una pasión, Ajá, ¿no? O sea, o sea, encuentra lo que amas y no te costará trabajo. Encuentra lo que amas y ándale. no te costará trabajo. Pero también, importante, es como
Cuando, o sea, en esta parte de pensando de si tienes mucha facilidad para algo, que cuando el talento no se esfuerza, el esfuerzo vence al talento. Ok, ok. Eso está súper bonito. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo me despido, ya saben, yo soy Mónica del Valle, fundé este espacio que se llama Psiconutrición México, pero que en realidad no se enfoca solamente a una nutrición alimentaria, que sí también, pero una nutrición de cuerpo, mente, alma, de todo a todo, para que tengamos una vida pues plena. Y me despido con mi frase de siempre. eh, Nutre todos los aspectos de tu vida. Nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.